A las 7 de la mañana, 31 minutos, 7 de la mañana, 31 minutos, estamos listos esperando el contacto para poder dialogar con la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien va a estar con nosotros a partir, de las 7:30, pero nos advierten que ya está terminando una entrevista a nivel nacional y ya estará con nosotros la periodista, de varios noticieros a nivel nacional. Su última actuación en los medios de comunicación fue en la revista Semana, de donde salió para anunciar su precandidatura presidencial frente a las elecciones del 2024. Hace un mes prácticamente se hizo una encuesta por la firma Guarumo y Ecoanalítica, que la dan en el primer lugar de preferencia con el 15,1% por encima de Gustavo Bolívar, que tiene el 11,9%, Sergio Fajardo, que tiene el 11,5%, Germán Vargas Lleras con el 5,2%, Claudia López el 4,6%, y donde aparece Luis Gilberto Murillo en el puesto 19 con el 0,8%. Hace un mes prácticamente fue el 13 de febrero la encuesta que hiciera la firma Guarumo y Ecoanalítica para conocer la decisión momentánea de los colombianos de por quién votar para presidencia de la República para las próximas elecciones del 2026. Repito, ahí aparece Vicky Dávila con el 15,1%. Una mujer de mucha polémica, frentera, ha dicho ella, que no se promete lo que no se puede cumplir, y que es una de las más raudas contradictoras de lo que ha hecho el gobierno del cambio de Gustavo Petro. Estamos pendientes pues de que nos llegue la comunicación para iniciar esta entrevista con la precandidata Vicky Dávila. Mientras llega la precandidata, pues hay que contarles también a ustedes que el desabastecimiento de alimentos en las tiendas de uno sigue notándose en la capital del departamento del Chocó, pero ayer llegaron productos a la zona del San Juan. Las estanterías vacías, puntos de venta cerrados y la angustia de cientos de personas por encontrar los productos básicos de la canasta familiar es una realidad por estos días para cientos de habitantes del departamento del Chocó, que durante el día de ayer denunciaron desabastecimiento de alimentos en tiendas y supermercados. En imágenes se pueden evidenciar la urgencia de muchas personas por encontrar algo de comida. Uno de los videos publicados en redes sociales muestra el panorama de las tiendas de uno, donde se evidencia la ausencia de alimentos y el afán de personas para conseguir alimentos una vez logran llegar a los puntos de venta. Habitantes del Chocó expresaron además que las tiendas de uno están trabajando en un 25%, incluso otras están cerradas porque no llegan los productos básicos debido a los recientes problemas que se han dado en las vías del departamento.
Ya son las 7 de la mañana, 36 minutos. Ya tenemos comunicación con la gente de... ¿Aló? Ya tenemos comunicación con la precandidata Vicky Dávila. Señora Vicky Dávila, muy buenos días. Bienvenida a Q Radio, la otra alternativa. Yo, Leonardo, un abrazo muy especial para ti y para todos los quindianos que nos escuchan a esta hora. Gracias por esta oportunidad de conversar. Bueno, quibdoseños, para los chocuanos y los nacidos en la... Mire, es que aquí... Sí. Es que aquí me pasaron... Tenía un error acá, pero un Sí. abrazo. Saludos a toda la gente que chocó. Bueno, Vicky, hombre, empecemos por donde tenemos que empezar. Ayer el señor presidente de la República ha convocado al pueblo colombiano para que en urnas de pasar por la plenaria del Senado, la revisión constitucional y de que le digan que sí, pues irnos a las urnas a refrendar pues el proyecto de reforma laboral y reforma de la salud. ¿Qué piensa usted de eso, Vicky? Te voy a decir una cosa. Pero esa es una amenaza a Colombia, porque Petro no está respetando la independencia de los poderes en el Estado. El Ejecutivo tiene una independencia y tiene derecho a proponer reformas, las que quiera, pero el Legislativo también tiene una independencia y también tiene un mandato del pueblo y también tiene derecho a decidir y a decir sí o a decir no. En este caso le están diciendo a Petro y a su gobierno no, porque el Congreso, a pesar de todas las críticas que tengamos para el Congreso, a pesar de que tenemos que reconocer que allí hay gente buena, pero también hay muchos delincuentes en ese Congreso, pues representa ese Congreso una institucionalidad, y esa institucionalidad está diciendo no, estas reformas son inconvenientes. Petro, furioso, iracundo, sale y propone una consulta que él sabe que tiene que ser aprobada con una mayoría absoluta en el Senado de la República. Yo creo que le van a decir que no. Pero bueno, supongamos que le digan que sí, y supongamos que logra los más de 13,6 millones de votos que tiene que tener esa 3% Sí. del censo electoral. Y supongamos que gana la consulta. Ni siquiera así se podría obligar al Congreso, porque entonces ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la labor de legislar de los congresistas? ¿Dónde está el mandato que tienen al ser elegidos? Esta no es una dictadura, esta es una democracia. Petro lo que está haciendo es campaña. A él ya no le importan las reformas, porque ya no pasaron. A él le importa es el 26. Y está haciendo campaña con la plata de los colombianos y por eso quiere agitación en las calles. Y él quiere ambiente de campaña y quiere decir que va a llevar a la gente a las urnas. Petro es nefasto, realmente es muy peligroso. ¿Realmente es un bloqueo institucional o, como él lo ha dicho, una dictadura lo que está ocurriendo con lo que él pretende? Claro que no es un bloqueo, claro que no existe ningún bloqueo. Es que nosotros podemos hacer claramente el recuento. Recuerde usted que le pasaron, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con la reforma tributaria, la más ambiciosa que ha tenido un gobierno en la historia de Colombia. Eso se lo aprobaron en los primeros meses de gobierno. Recuerde usted que le aprobaron la paz total, le aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo, le aprobaron la jurisdicción agraria, la reforma pensional, que la Corte debe estar tomando decisiones sobre el tema. Sí. Entonces aquí no hay un bloqueo institucional bajo ninguna circunstancia, simplemente que él cree como un personaje que tiene un dictador en el corazón, que hay que decirle siempre sí, que el Congreso se le tiene que arrodillar. Por eso pasó lo de la UNGRD, y es que activaron una máquina de corrupción que se puso a comprar congresistas. No lo digo yo, lo dijeron Olmedo López, de la intimidad de Petro, y Sneider Pinilla, que también era funcionario del gobierno. Entonces aquí no hay ningún bloqueo institucional, aquí lo que hay es una democracia que él quiere fragmentar, que él quiere dañar, que él quiere torpedear. Sí.
Vicky, mire, hay acciones del gobierno nacional que uno no entiende en cabeza del señor presidente, gústenos o no nos guste, pues es el mandatario, pero uno enfrentarse a los Estados Unidos económicamente para hablar de que lo reta con el tema de los aranceles, con el tema del comercio internacional, que finalmente a quien va a perjudicar es al pequeño productor colombiano, y en zonas tan acabadas como el departamento del Chocó, que tiene una producción pírrica, pues esto ahondaría mucho más la crisis humanitaria, la pobreza, la falta de empleo. ¿Cómo entender entonces esa postura del gobierno nacional? Mire, es un error enfrentarse y provocar al gobierno de los Estados Unidos. No importa que el presidente sea Donald Trump o quien sea. Aquí deberíamos estrechar los lazos con nuestro principal aliado, un aliado histórico, y conservar unas relaciones bipartidistas, como siempre ha sido la tradición. No importa quién esté en la Casa Blanca, siempre las relaciones del gobierno en Bogotá con Washington han sido buenas, en algunos momentos mejores que otros, pero nosotros necesitamos la ayuda de Estados Unidos, necesitamos aliados. Creo que Petro premeditadamente ha decidido provocar a Trump, porque yo creo que al final quiere que nos sancionen. Recuerde usted que cuando Maduro se roba las elecciones en Venezuela, Petro lo justifica diciendo, no, es que por el bloqueo no hubo elecciones libres. Y creo que eso es lo que quiere, que nos sancionen para decir que no hay elecciones libres. Petro quizás, ¿qué tiene en la cabeza? Esa propuesta de ayer es una propuesta envenenada. Y todo está relacionado. Petro no actúa de manera loca. Él actúa premeditadamente, él sigue un libreto, él tiene un plan, y su plan hoy está relacionado con el 26. Con el 2026. Tema de elecciones que preocupa mucho al departamento del Chocó. Gustavo Petro sacó una votación nunca antes vista en un departamento tan pobre como como el Chocó, donde yo me encuentro, Vicky. Pero a más de que se le haya entregado la confianza al gobierno del cambio que no hemos visto aquí por ningún lado, porque los alcaldes se quejan que los proyectos están engavetados, que no avanzan, las obras, por ejemplo, la vía Quibdó-Medellín no se ha terminado, dijo que se iba a entregar 500.000 millones de pesos, la obra no se ha podido terminar, otras obras para poder mitigar el impacto de la temporada invernal no aparecen. Entonces, ese gobierno del cambio social aquí no se ha dado. Yo le pregunto a usted con todo respeto, conocer al Chocó desde la historia informativa, porque usted se ha desempeñado en los mejores medios de comunicación, ¿es igual que venir al territorio para tener un diagnóstico? ¿Usted cree que es conveniente venir al territorio y conocer? ¿O qué conoce usted del Chocó, de las realidades del Chocó? Pues obviamente, imagínese, en 33 años en el oficio, ¿cuántas veces habré tenido contacto con el Chocó? Habré estado en sus problemáticas, en sus temas. El Chocó tiene muchos problemas y yo le voy a decir lo siguiente. Un factor, por supuesto, es el factor de la seguridad, el control del territorio que están haciendo los grupos criminales que los han dejado avanzar. Hace algunas semanas escuchábamos a la gobernadora haciendo un llamado de auxilio prácticamente y nadie le paraba bolas ante el paro del ELN, el paro armado. Pero allí hay otros problemas. La corrupción ha sido un problema crucial en el Chocó y yo creo que hay que empezar por reconocer eso. Así haya gente buena, así haya políticos que lo han hecho bien, son muchos más los que lo han hecho mal, los que se han ido por el camino de la corrupción, los que han sido capaces de quitarles a los más vulnerables la plata para la comida, la salud, la educación, la vivienda y echársela al bolsillo para enriquecerse. Entonces, eso que ha pasado en el Chocó es el reflejo. Puede ser que allí, en esa zona, sea más crítica, porque ha habido indolencia, no solamente de parte de los gobiernos locales, sino también de muchos gobiernos, no solo nacionales. Aquí hay que empezar a trabajar después del 7 de agosto del 26, ya
con los gobernadores, con los alcaldes y entender la problemática de cada región. Hay problemática transversal, seguridad, una economía en declive, una necesidad urgente de bajar el gasto público, de recuperar la operatividad de la fuerza pública, de bajar los impuestos. Eso hay que hacerlo a nivel nacional. Pero en el caso del Chocó usted sabe que hay unos problemas muy graves de desnutrición infantil, de falta de oportunidades, de falta de empleo, los muchachos metiéndose a la criminalidad. La pobreza es muy grande, muy, muy grande. Entonces aquí lo que necesita es determinación y voluntad, no más, que no se roben la plata, que hagan lo que hay que hacer. Sí, usted ha dicho que no se puede prometer lo que no se puede cumplir. ¿Usted qué no le prometería al Chocó siendo presidenta de la República, pero qué sí le cumpliría? A ver, yo lo que creo que hay que hacer, y por eso se lo recalco, es sentarse a trabajar en conjunto, hacer coequipo con la gente del Chocó. Mirar cuáles son esas problemáticas que sí se pueden solucionar y cuáles no. Lo que pasa es que hay tantas necesidades en el Chocó, tantas, Leonardo, sí, que uno dice, miércoles, ¿por dónde vamos a empezar? Entonces, lo que hay que hacer es empezar. Lo que le puedo prometer así de entrada que se va a cumplir es luchar de frente contra la corrupción, llevar a los corruptos a la cárcel, no permitir que se sigan robando la plata del Chocó, pero además que haya una voluntad política. ¿Usted cree en el Chocó? Lo que hay que hacer es meterle fuerza pública, pero no es lo mismo la problemática del Cauca a la problemática del Chocó. La misma configuración geográfica del Chocó, hay tantos ríos, hay tanta agua, que se necesita, por ejemplo, mucha presencia de la Armada. No es lo mismo que de pronto el departamento del Cauca, que se necesita, pero en una proporción diferente. Entonces aquí hay que hacer muchas cosas. No me gusta, y usted lo ha dicho muy bien, prometer lo que no se puede prometer. Vamos a hacer del Chocó el departamento número 1 de Colombia. Pues ojalá se pudiera, pero son tantos los problemas que no se puede jugar más con la gente. Lo que hay que comprometerse es a trabajar 24/7 también por el Chocó, para sacar a los niños adelante, para tratar de solventar esa pobreza tan grande que hay en ese departamento, tratar de combatir a los grupos criminales, liberar a poblaciones enteras que están secuestradas prácticamente por todos estos grupos de bandidos, y trabajar conjuntamente con las autoridades locales que están allí en el minuto a minuto, con la gente de carne y hueso. Eso, la politiquería no sirve para nada. Vicky, el gobierno nacional ha escuchado, no solamente en cabeza de Petro, sino de los que lo han antecedido a él, el llamado de los gobernantes del departamento del Chocó y sobre todo del pueblo chocuano, de un trato diferencial, de una política económica distinta para el departamento del Chocó, para tratar de buscar cerrar bien la brecha diferencial que hay con otras zonas del país. Pero es tan difícil que el gobierno nacional pueda gerenciar esa política diferencial para el departamento. Y la otra inquietud es cómo potenciar este departamento que es máximo en biodiversidad, en turismo, en cariño de su gente. O sea, Colombia tiene un diamante en bruto, pero no mira hacia el Pacífico chocuano, Pacífico Norte, sino que el Pacífico que le sirve a Colombia es Cali, Valle, Buenaventura, Cauca. No puede haber comunidades de primera y de segunda categoría. Claro que todos los departamentos, y en este caso el Chocó, tienen un potencial inmenso, pero piense usted que antes de potenciar el turismo, o por lo menos paralelamente, hay que recuperar la seguridad. ¿Quién va a ir a un departamento hermoso, bello, a unos lugares, a unos paisajes tan bellos, si resulta que es que ahí está el ELN y lo pueden secuestrar? Si resulta que hay una economía ilegal, minería ilegal, una pobreza inmensa, si resulta que ni siquiera hay servicios públicos, si hay un desempleo enorme, pues la verdad es que las cosas malas llaman cosas malas. Entonces aquí tenemos que tener la conciencia
de que un departamento tan bello como el Chocó tiene que ser tratado como una tacita de té y recuperar la seguridad, empezar a estimular la empresa, a generar empleo y a llevar lo que la gente necesita de manera básica: educación, salud, vivienda. Y no se A la olvide, gente hay que darle lo que necesita. Mire que y el aquí en empleo Bogotá... también. ¿Ah? Y empleo. Sí, sí, por eso le digo que es Ujú. uno de los mayores problemas, el desempleo. Pero la gente, por ejemplo, allá en el Chocó, que nos puede estar escuchando, yo sé que está mamada porque hay una cantidad de discusiones acá en Bogotá. Entonces, que si la consulta, imagínese una consulta, creo que la anticorrupción costó como 350.000 millones de pesos. Sí. Ahora debe costar mucho más. El censo electoral pues es mucho más grande, como 5 millones más de personas. Y cuando uno se pone a pensar eso, ¿por qué no cogen esa plata y la invierten en el Chocó, en los niños, en darles comida, que coman 3 veces al día? ¿Cuántos niños pueden tener comida con 350.000 millones de pesos o más? Mm. Pues muchos niños. ¿O cuántos médicos no pueden llegar al Chocó con ese presupuesto? Muchos. ¿Cuántas medicinas? ¿Verdad? Entonces, yo creo que la gente ya está cansada, la gente necesita volver a confiar, están desconfiados, están aburridos, nadie les cumple, o si les cumplen a poquitos, y peor aún, su propia gente también los roba, que yo creo, Leonardo, que eso es muy importante decirlo. Sí. Lo que ha pasado en el Chocó es una barbaridad. Estamos infestados en todo el país de corruptos, pero como Ujú. estamos hablando del Chocó, Sí, claro. pues hay que reconocer que la clase política en el Chocó no ha sido buena con el Chocó, en su mayoría. Hay gente que lo ha hecho bien, sí, pero muchos más lo han hecho mal. Muchos más lo han hecho mal. Y eso es muy triste. Hay temas que se han tocado y yo siempre he dicho, o me parece a mí, no sé, crear cortinas de humo para que la distracción, hacer una distracción para que las cosas de peso no surtan el efecto que tiene que surtir. Y aquí vino el presidente y puso a la gobernadora a ir a hablar con las comunidades del Darién chocuano para el tema del paso interoceánico, tema que no se volvió a hablar ni a mencionar en el gobierno nacional. ¿Usted qué piensa de eso? Sabe que a mí me da mucha tristeza cuando salen con todos esos globos. Claro, yo podría decirle que qué bueno instalar una estación espacial, Chocó, o en el Amazonas, o en la Guajira, pero eso es estúpido. Lo que hay que hacer es solucionar, como lo decíamos, el problema de educación, de empleo, de salud, de vivienda, que la gente tenga servicios públicos, que tenga agua potable, que la atiendan bien cuando se enferma. Eso es lo primero que tenemos que resolver. ¿Para qué pensamos en una estación espacial internacional en el Chocó si la gente se está muriendo de hambre? Si la gente se está muriendo cuando se enferma, si la gente está secuestrada por los grupos criminales. Eso es estúpido, es típico de la politiquería, es típico, es increíble, pero Petro es un politiquero más con su gobierno, esa es la verdad, y habla muy bonito a veces, otras veces habla como por allá, como si estuviera en la luna, Mm. pero eso no es lo que necesita la gente. Hay que tener de verdad cierta compasión con el que la está pasando mal, con el vulnerable, no aprovecharlo solamente para engañarlo en elecciones y que vote, sino que hay que cumplirle. Hay que cumplirle. Mire lo que hicieron con los muchachos y el ICETEX. Ujú. Petro no les cumplió, les prometió que iba a condonar las deudas y no lo hizo porque no se podía. Y él sabía que no se podía, pero les prometió eso solo para que votaran por él. Y se echó los muchachos al bolsillo. Llegó a la presidencia, redujo los créditos. Tiene un ministro de educación que es un desastre, que es el más maleducado de este planeta. Un vulgar, un muchacho que podría tener todo el potencial, pero que no se toma en serio su papel. Ha reducido los créditos del ICETEX, acabó con los subsidios a las tasas de interés de los créditos de los muchachos y el resultado va a ser que muchos muchachos no puedan estudiar. Y mientras tanto, les pagan a otros muchachos que están en toda su capacidad de producir y de trabajar 1 millón de pesos por no matar. Muchos siguen matando y además cobrándole al Estado.
Situación que la puede evidenciar usted en la capital del departamento del Chocó, donde hay una mesa de diálogo con bandas criminales que operan aquí, que se están beneficiando de ese pago, pero siguen las muertes selectivas, siguen las extorsiones, sigue el comercio cerrando puertas, y aquí nadie dice absolutamente nada sobre este tema, Vicky. Claro, porque al final yo creo que hay una cierta indiferencia, ¿no? Se aprovechan es políticamente, le repito, de la gente más vulnerable. Hay que aplicar la ley, Leonardo. Hay que aplicar la Constitución, recuperar la fuerza legítima del Estado, recuperar la autoridad legítima del Estado, y por eso recuperar la fuerza pública y su operatividad y la inteligencia es tan importante. ¿Cuánto se ha En este menguado? caso de las bandas de muchachos, claro, hay que conversar, todo lo que usted quiera, darles una oportunidad, pero fundamentalmente hay que darles soluciones. Y el que persista tiene que irse para la cárcel, sea muchacho o no sea muchacho. Es que el que la hace mal, el que infringe la ley, tiene que pagar. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. El Estado tiene que premiar es a los buenos ciudadanos, no a los malos ciudadanos, no a los delincuentes, no a los criminales. ¿Qué se necesita para un muchacho? Que pueda educarse y que pueda tener un primer empleo. En eso se tiene que enfocar el gobierno, en tema de jóvenes. Y hay que volverles a dar buen ejemplo. A los muchachos en este gobierno no les están dando buen ejemplo. Imagínense, si el presidente dice que él viene de la primera línea, yo no digo que quienes salieron a protestar en el 21 no tuvieran unas razones legítimas, sí las tenían y las siguen teniendo muchos de ellos, pero destruir, destrozar, torturar, matar, ya eso es otra cosa, ya eso es delinquir. La protesta no puede ser escenario para delinquir, la protesta es un derecho, pero ¿y dónde están los derechos de los demás? ¿Cómo así? ¿Tienen derecho los que protestan a matar, torturar, a hacer terrorismo, a destrozar? Pues claro que no. Y la ley tiene que ser muy estricta en ese sentido. Entonces aquí tenemos que volver al sentido común, volver a un manejo responsable del país y entender que un presidente o una presidente es simplemente el primer empleado de la nación, el empleado de los ciudadanos, que no llega a manejar un reino, sino que llega a manejar los destinos de un país empoderado por la ciudadanía, pero respetando la Constitución, la ley. Eso es lo que hay que hacer. Y con toda la humildad, la honestidad y por supuesto con toda la dedicación. Aquí no nos sirve un gobierno perezoso. Sí. Escuchándolo hablar, usted ha dicho que es de derecha, pero no se ha vinculado con ningún partido de derecha. O sea, han tratado de vincularla con Álvaro Uribe. Usted ha dicho, soy de derecha, mas no estoy con ningún partido puntualmente de derecha. Pero escuchándolo hablar usted, se centra mucho en la recuperación de la fuerza pública, del Estado, de las garantías del pueblo colombiano en materia de seguridad. Eso se logró con Álvaro Uribe, pero se dejó de un lado el tema social. Entonces, ¿cómo trabajar las dos líneas que vayan funcionando perfectamente, sobre todo en regiones como la nuestra, Vicky? Ve, a mí no me gusta dejarme etiquetar con ideologías. Claro, yo tengo mi pensamiento político, claro que sí. Tengo mi propia visión del país, de las ideas. Pero estamos en un momento tan crítico de Colombia, donde están en juego la libertad, la democracia, el orden, la salud de los colombianos, las pensiones. Todo está en juego. Que yo creo que separarnos por una ideología no es conveniente. ¿Qué debería ocurrir? Todos los colombianos que piensen que este país hay que sacarlo adelante, que piensen que todavía en Colombia hay que darle valor, permítame la redundancia, a los valores, a la rectitud a toda prueba, a la ejecución, al compromiso, a la responsabilidad, al sentido común. Todos esos colombianos, todos nos deberíamos juntar.
todos, y yo le aseguro que somos millones y que somos imbatibles. Pero si uno se pone a pensar en ideologías, pues sencillamente este es un país que está muy polarizado, este gobierno ha generado mucho odio, Sí. y entonces la gente se separa. No, aquí nos tenemos que unir, pero unir entre los ciudadanos para tratar de cambiar el rumbo. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Vicky, usted cómo mira, siendo usted presidenta de Colombia, llegando a esa alta destinación de la vida, ¿usted como presidenta de Colombia incluiría afrodescendientes en su gabinete? ¿Tendría esa inclusión dentro de su gobierno? ¿Tendría en cuenta a los afrodescendientes dentro de su mandato? Leonardo, yo creo que, y excúsame lo que te voy a decir, pero creo que la pregunta, la pregunta es compleja en el sentido de que es obvio que no puede haber exclusión. Uh-huh. Es obvio que tiene que haber un espacio para la mayor cantidad de ciudadanos posible. ¿Sí? El que lo haga bien, el que sea intachable, el que sepa hacer su trabajo, el que represente una garantía en el lugar que se le ubique en el Estado, ese tiene que estar ahí. Sea afro, sea indígena, sea blanco, sea lo que sea sambo, sea lo que sea, no importa. Yo creo que aquí tenemos que dejar de pensar un poco en que uno se merece las cosas porque es que, como yo soy mujer, merezco ser presidente. No, si yo soy berraca, trabajadora, talentosa, si tengo la capacidad, si tengo la determinación, entonces me merezco ese lugar. Y yo creo que ese tiene que ser el principio de las cosas. El que lo haga bien, el que sea intachable, el que sea un berraco. Venga para acá si es afro, venga para acá si es paisa, venga para acá, sea lo que sea. Sí. No importa. No deberíamos estar pensando en esas cosas que son tan excluyentes como el color de la piel, el estrato social, de dónde vienes, si tienes plata o no. No, que seas un berraco y que tengas capacidades y que seas intachable. Y aquí juegas. Sí, eso está muy bien. Vicky, Presidenta de la República, se termina el periodo de gobierno de Vicky Dávila como presidenta de Colombia. Dado ese caso, ¿usted qué esperaría entregar del departamento del Chocó? Decir, o sea, termina mi gobierno y quedó el Chocó ¿cómo? Pues mire, más que el Chocó. O sea, es una mirada muy futurista, ¿no? Pero... No, pues demasiado futurista porque primero hay que ver qué van a dejar. Primero hay que llegar. Segundo, hay que conquistar muchos corazones para poder llegar. Luego hay que llegar, luego hay que ver qué diablos van a dejar. Porque yo creo que este gobierno, que ha recibido la mayor cantidad de dinero posible en la historia de un gobierno en Colombia, sí. Pues fíjese que dice que no tiene plata para nada, pues porque toda la está gastando en campaña. Y la va a gastar de aquí al 26. Y yo no sé, a lo mejor el nuevo gobierno llega y encuentra que se llevaron hasta los inodoros y los computadores, uno no sabe, se han robado todo y lo han regalado además todo. Entonces yo no me atrevería a decir algo así, sino que le diría, uno tendría que pensar que en el 2030 el gobierno entrega un mejor país para todos. ¿Cómo solucionar el tema de la erradicación de cultivos donde el Chocó tiene una vasta zona en el Alto Baudó, en el medio San Juan, que son el caldo de cultivo también para el tema del narcotráfico por esa zona, pero no hay nada más pequeño que también que es decirle a usted la minería ilegal? ¿Qué trato tendrían los mineros del departamento del Chocó en un gobierno suyo? Creo que es importante decirle lo siguiente: este gobierno abandonó la lucha contra el narcotráfico, toda la cadena, y se dedicó solo a la interdicción, que no es que esté mal, sino que no puede ser el único foco. Aquí hay que atacar toda la cadena. Por supuesto, el campesino, el cultivador, es la parte más frágil de esa cadena.
Y hay que darle alternativas serias, pero no puede ser que una alternativa sea, siga cultivando, mijo, que yo le pago. No, siga cultivando coca que yo le pago, no. Aquí se enfrascan en unas discusiones y entonces la señora Laura Sarabia vaya en nombre de los colombianos, que por supuesto no nos representa, a la ONU a decir que saquen de las sustancias dañinas la coca. Pues claro que no, porque es que si no hubiera coca no habría cocaína. Y la cocaína es mala, no solo es dañina para la salud, sino que ha generado todo lo que tenemos de conflicto. Es el combustible de todo este conflicto y de toda esta violencia. Por eso es que de eso viven los grupos ilegales, por eso es que el ELN no se va a cultivar arroz ni papa. Pero el presidente dijo que hacía más daño el whisky que la coca. Creo que el whisky, por supuesto, causa daño, pero la coca también, la cocaína también. Esa forma del presidente de ser tan irresponsable cuando tantos jóvenes han creído en él, yo realmente se lo digo, yo no la comprendo. El Estado no puede promover el consumo de ninguna sustancia alucinógena, así como no debería nunca promover el consumo del trago. Y recuerde usted que hasta hay en los anuncios publicitarios donde dice el licor es dañino para la salud. Sí. Asimismo, la cocaína es dañina, y la marihuana y toda la droga sintética y todas esas porquerías que algunos se meten. Bueno, el Estado lo que tiene que hacer es hacer campañas efectivas de prevención y atender a los adictos como enfermos, pero combatir con toda determinación, con toda el alma, a los narcotraficantes y a los jíbaros, y ofrecerles a los campesinos unas alternativas serias. Pero no es que usted quiere cultivar papa o quiere seguir con la coca. No, es que la coca no es una opción, no puede ser una opción. Aquí tenemos que luchar por la legalidad. Este gobierno es muy proclive a favorecer la ilegalidad, a favorecer a los narcos, a favorecer a los ilegales. Por eso tiene libres a todos los criminales de lesa humanidad, que porque son disque gestores de paz. Esos procesos de paz de la paz total también hay que acabarlos, porque lo único que ha ocurrido es que se les ha dado todo a los criminales y ellos lo único que han hecho es crecer, armarse mejor y ser más peligrosos y letales. Sí, pero mientras unos meten coca, meten éxtasis, meten drogas plásticas, como tú lo has dicho, en el Chocó nos están metiendo mercurio, Vicky, y se están acabando la riqueza natural que tiene el departamento, y la plata no se queda en el Chocó, la minería a gran escala, ilegal, que también es producto de la violencia que se está arraigando en nuestro territorio, pues no ha desaparecido. Y entonces, ¿cómo tratar ese problema en el Chocó biodiverso, biogeográfico, que hace parte de Colombia, potencia de la vida? Usted decía algo muy importante y no terminé tal vez de contestarlo en la pregunta anterior, y esta la complementa, y es el tema de la minería ilegal. La minería ilegal, que la producción del oro esté un 60% en manos de los grupos criminales, no habla mal de los grupos criminales, porque ellos están buscando su financiación dentro de su economía ilegal, hablan muy mal del Estado, hablan muy mal de la autoridad. Entonces aquí hay que tener determinación para combatirlos, hay que quitarle las minas a los grupos criminales, y no podemos satanizar la minería legal, claro que no. Aquí hay que permitir que la minería legal se desarrolle, porque es un gran foco de progreso, de empleo, sin que haya pactos por debajo de la mesa, sin que haya abusos, sin que destruyan los recursos naturales, pero hay que permitir el progreso. Por eso también tenemos que permitir más explotación y más exploración de petróleo. Hay que buscar más gas. Todo eso lo tenemos que hacer, no podemos acabar con la industria del carbón de un día para otro. Claro, tenemos que caminar hacia las energías limpias, claro que sí, pero eso tiene que ser un proceso paralelo que se va a tomar décadas. Imagínense si los países contaminantes siguen chupando todo el petróleo y el gas que pueden, y ahora los que no contaminamos prácticamente nada, como Colombia, que somos ínfimos en ese ranking de contaminantes, entonces ahora pues nosotros vamos a hacer el papel de tontos de nosotros sí acabar con la industria petrolera y con el gas. Por favor, es que aquí no se maneja esto con lógica, sino que este es un gobierno totalmente ideologizado y le está haciendo mucho daño al país.
Vicky, hombre, yo le agradezco mucho. Mire, para ir terminando, le agradezco de verdad y los micrófonos estarán siempre dispuestos para escucharla. Y ojalá venga pronto al departamento del Chocó. Hay mucha gente que la quiere conocer acá. La oyen en la mitad del departamento del Chocó en este momento gracias a la alianza periodística que tenemos con diferentes medios. Su voz está siendo escuchada incluso en esas regiones donde las personas aún siguen confinadas y aún siguen con presencia de los grupos armados ilegales. Cuando uno mira un mapa de Colombia y lo pone de frente, Vicky, el Chocó queda a la izquierda, pero sí, cuando uno está en Bogotá, el Chocó queda hacia la derecha. ¿Qué mirada le conviene más al departamento? No, una mirada con solidaridad, no con ideologías. Aquí no importa cómo piense, la gente en una democracia tiene que tener la libertad de pensar como quiera, pero cuando se trata del Estado, cuando se trata de las necesidades vitales de los ciudadanos, la educación, el agua, la salud, la vivienda, cuando se trata de eso, la libertad, la democracia, el orden, cuando se trata de eso, no puede mediar algo ideológico. Lo que tiene que mediar es el sentido común y los derechos de la gente. Eso es lo que tiene que mediar, y al Chocó hay que mirarlo como se mira a Bogotá. Yo le diría más bien eso, que el Chocó también es importante, que la gente del Chocó también es colombiana, que la gente del Chocó también merece que la atiendan y que le cumplan. Así como se puede mirar a Bogotá y con el mismo interés que se puede mirar a Bogotá. Pero me preocupa lo que usted dice, que mirarlo como Bogotá, porque allá anda agarrado el presidente con el alcalde. Es que Petro se agarra con todo. Mire, allá por un metro Petro es un hombre, Petro es el monumento al odio. Entonces él odia a Antioquia, odia a Medellín, odia a Bogotá, odia a los alcaldes, odia a los gobernadores que no se le arrodillan, odia a todos los que no se le arrodillen y le rindan pleitesía. Ahora está de odios con el Congreso. Hace apenas unos días estaba celebrando que en la Cámara, a punta de no sé qué clase de operación, lograron que pasara la reforma a la salud. Entonces, él es un hombre de odio. El monumento al odio es Petro. ¿Usted es el monumento aquí? Yo le diría que el monumento al trabajo, a la disciplina, a la perseverancia, una persona con errores, con desaciertos, con aciertos, con defectos, un ser humano normal, que no tiene ninguna ambición de poder, que conoce perfectamente a Colombia. Soy un ser humano normal, como cual vengo del pueblo, de abajo. Yo no estoy contando esta historia para que alguien vote por mí más adelante. Pero es verdad, mi historia de vida es la historia de cualquier colombiano, podría serla. Yo nací en una finca, mi papá era capataz de esa finca, mi mamá ama de casa. Y tal vez mi pronóstico al nacer era un pronóstico reservado. No teníamos plata, no teníamos nada, no había seguridad, nada. Tengo 51 años y con trabajo, estudio, disciplina, perseverancia, con berraquera, con determinación y con una rectitud a toda prueba he salido adelante. Y con una familia que me ha dado amor, que me llevó por el camino correcto, que me enseñó que las drogas eran malas, que me enseñó que todo en la vida costaba algo, que era un esfuerzo, que había que esforzarse para lograr las metas. Eso fue lo que me enseñaron en mi casa. Yo no soy perfecta, ni soy Dios, ni soy una salvadora. Soy un ser humano normal que ama a Colombia y está dispuesta a hacerlo todo por los colombianos. Tampoco es embustera o mentirosa. Pues claro que no. Si los colombianos me conocen. Y durante 33 años lo que hice fue luchar por la verdad. Luchar contra los corruptos, contra los criminales, contra los poderosos que lo hacen mal. Eso fue lo que hice yo durante 33 años de trabajo. Enfrentarme a todo, incluso a presidentes, a gobiernos, a sabiendas de lo que me corría pierna arriba, amenazas, presiones. Perdí hasta mi empleo en un momento dado. Y sin embargo siempre busqué hacer solo lo correcto y lo que tocaba hacer y no lo que me convenía. Vicky, le agradezco mucho haberme regalado estos 30 minutos de diálogo. Hay muchas cosas más que contar del departamento del Chocó, que conocer. Qué bueno que pudiera venir en su gira como precandidata a la presidencia de la República al departamento del Chocó.
que se unte de la gente del Chocó, que hable con las vendedoras, que hable con los transportadores, que hable con la gente del común para que le cuenten allí en secreto lo que ocurre en el departamento del Chocó, que le cuenten de los embilletados, que le cuenten de los que se roban la plata de la educación, que le cuenten los que se roban de la plata de la salud, que le cuenten los que se roban las obras para el beneficio de la comunidad, para que cuando usted, si Dios así lo permite, llegue a la presidencia de la República, tenga un panorama, una agenda amplia de qué es lo que ocurre acá, porque una cosa es lo que se lleva allá o llega en noticias, y otra cosa es la odisea que nosotros mismos nos hemos creado acá, pero que también contribuye el gobierno nacional con acciones que no llegan y que aumentan más la crisis de nuestro departamento. Vicky Dávila, muy amable, muchas gracias. Dios te pague por este espacio, gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Le cuento que todas las mañanas estoy haciendo un recorrido por todo el país en este tipo de espacios, por eso pensé que ya nos correspondía el Quindío. Pero quiero decirle que usted no me está presentando al Chocó, sí, que yo lo conozco por 33 años de trabajo como periodista, sé lo que pasa, sé lo que necesitan, sé lo que les duele, sé lo que los hace felices también, sé que es un departamento maravilloso en biodiversidad, pero también con unas necesidades inmensas, gran parte de eso por la corrupción, por la indiferencia de los gobiernos centrales, por la corrupción no solo nacional sino local. Y creo que los chocuanos merecen un futuro mejor, así como lo merece pues todo el país. Así que hay que llegar al Chocó y no prometer lo que no se puede. Tener un sentido común y tratar de ayudarle a la gente de verdad, como en un apostolado. Eso es lo que hay que hacer. Un abracito, Leonardo, para usted y para todos los oyentes. Muy amable, Vicky. Son las 8 de la mañana, 17 minutos. Vicky Dávila, precandidata presidencial, IQ Radio, la otra alternativa, diálogo exclusivo con esta cadena radial y la gran alianza informativa para el departamento del Chocó.